Y el core, ahora para los proyectos de inversión y todo eso, ahí están las teclas que el empresariado no sabe tocar por sí mismo y los necesita a ellos para tocarlas. Sobre todo en un gobierno de concertación o no de mayoría. Los gringos dicen una frase que yo creo que es muy buena para explicar esto. Dice, se necesitan dos para el tango, ¿no? It takes two to tango. En la modernidad o la posmodernidad que vivimos en Chile, se necesitan tres para el tango. El Estado, el regulador, la empresa, el regulado, y el articulador, que puede ser oficina de abogados, que puede ser oficina de lobby, que puede ser oficina de comunicaciones. O todo junto. O todo junto, que es el gran negocio, Federico. O sea, el gran negocio en este país hoy día, paso el dato. Bueno, lo hizo Alaman con Chausson cuando no estaba en el Congreso. Ese es el gran negocio en Chile, tener asistencia judicial, es decir, llega demandado, querellado, desesperado, te tomo el caso y además te asesoro comunicacionalmente y además te hago el lobby ante las autoridades. Eso es un negocio Es lo que hace Correa a propósito. Correa Recibe a los que están querellados o inculpados o formalizados, les pone abogados, les pone soporte a más emocional, de todo tipo. Contención. Gestión de crisis se llama gestión eso. de crisis hacia afuera Y lo captura. Hacer nosotros para financiar el diario. Cuenten conmigo. Yo creo que Correa, después de esto debería... Tenemos que ir a competir nosotros. Es muy curioso los abogados, ¿no? Porque los abogados, mirando la historia de estos últimos 20 años, aparecen una cantidad de abogados vinculados al mundo del lobby. Primero tú decías, Andrés Alaman. A Andrés Alaman nadie le ha preguntado cuál fue su rol como lobista en el caso del royalty, en el caso del tema de Buin, del aeródromo de Buin, ¿verdad? Y en la serie de casos donde aparece en el libro Alaman detallado como lobista junto con Chausson. Ignacio Pérez Walker, ¿se acuerdan de ese personaje, Ignacio Pérez Walker? Fue senador. Fue senador y después se ha dedicado al lobby silenciosamente durante 15 años. Andrés Jana, gran profesor de la Escuela de Derecho, en un momento da un giro empresarial y cuando Kinspeter toma el Ministerio del Interior, que era socio de él también arma una alianza del estudio con Cristina Vitari y con Acerta y toman los casos de Ike Batista y de Castilla, por ejemplo, donde claramente vemos una integración entre el lobby y el estudio jurídico. Y más allá aún te diría, los abogados, Federico, en general, tienen muy poca regulación en Chile en comparación a otras profesiones. Y a pesar de que se ha mejorado mucho por el Colegio de Abogados el tema ético y el control ético, falta mucho. Y te diría donde más falta mucho hacia allá, no solo hacia los juicios, defensa de juicios, sino que hacia el resto de las actividades de los abogados. Donde más falta, Federico, es en la relación de los abogados con la política y abogados que se dedican a la política. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero tenemos 7 candidatos presidenciales que son abogados. El profesor Atria, la profesora Canelo, el profesor emérito Lago Escobar, José Miguel Insulza, Jorge Tarú, Andrea Alamán y Alberto Espina. A mí me encantaría que la prensa... Son tantos candidatos que se me llegan a olvidar. La prensa debería preguntarle a estos abogados qué informe en derecho ha hecho. A mí me encantaría saber la señora Canelo qué informe en derecho ha hecho, el señor Atria qué informe en derecho ha hecho, si acaso el señor Insulza ha tomado casos jurídicos, ha hecho informe en derecho, el señor Tarud, si acaso ha hecho informe en derecho, el señor Espina y lo que te decía el señor Alamán. Y me imagino que el profesor Lago Escobar no ha dedicado su tiempo a los servicios jurídicos, pero me gustaría saberlo también. Y eso es lo más formal y concreto, un informe en derecho, pero la cantidad de asesorías verbales pueden ser... orales, como decía Jorge Pizarro. Mira. Carlos Peña también hace informe en derecho. Así también. Es. Oye, siendo rector. En definitiva, para que avancemos a otro tema, estas oficinas de lobby, formales o informales, se benefician mucho de la puerta giratoria entre el sector público y el sector privado, ¿cierto? Y van agarrando. Pero hay alguien que está haciendo casi, así como Correa, el niño símbolo del lobby, hay un niño símbolo de la puerta giratoria que es Alfredo Moreno. Correcto. ¿Por qué no hablamos un poco de Alfredo Moreno, el rol que ha jugado, el rol que quiere jugar? ¿Por qué? ¿Para qué? Yo diría que Alfredo Moreno es uno de los personajes más importantes del mundo empresarial chileno. Él viene del mundo de Falabella, ¿verdad? Sin ser un gran empresario. Sin ser un gran empresario. Él lo que ha trabajado con los grandes empresarios, ayudándole a ganar dinero. Es un gran gestor. Tiene una fortuna considerable. Pero por los negocios que le ha ayudado a hacer a otros. Tiene campos. Sí, pero fundamentalmente por los negocios que ha ayudado a hacer otros, se ha ganado comisiones gigantescas. Él lo que tiene es un gran capital social, volvemos a esa idea, entre los empresarios y ahora, gracias al gobierno de Piñera, entre los políticos. Y también en el mundo latinoamericano. Alfredo Moreno es un tipo muy respetado en Lima, en Buenos Aires, en Bogotá. Dicen que aprovechó su cargo canciller para prestigiarse más todavía. No fue el único, digamos, si el presidente de la República tenía inversión en Exalmar, parece que era todo el gobierno de Piñera el que se dedicaba a eso, ¿no? Porque fue un gobierno público-privado, claramente. No, la política de las puertas separadas con Perú, que el gran tema no tocado, el caso Exalmar, tiene que ver con las cuerdas separadas, por cierto, de las cuerdas separadas, claro, la cuerda paralela.
tiene que ver con una estrategia política, ¿no? Que está en el alma de del setán de Piñera Moreno, que es los negocios son la manera de hacer política exterior, ¿no? Es un reduccionismo brutal, pero finalmente si tú ves el comportamiento y la mentalidad, ¿dónde vienen los dos? Los dos vienen de escuelas de economía y del convencimiento que aquello que es decisivo en la vida humana es el comercio, Claro. el dinero. Entonces, es una política consecuente con el alma de los dos personajes. Bursátil. Y Moreno, además, encarnado en un personaje mucho más sofisticado que Piñera. Y más simpático. Con muchas más habilidades blandas. Sí, un tipo muy simpático. Fue un tremendo canciller para esta política que es nefasta, que es la de que las cancillerías son apéndices de las políticas comerciales de los países. De las cámaras de comercio. Claro, o sea, él conocía América Latina por la internacionalización de Falabella, ¿no? Y además apoyado y respaldado por el Mercurio, porque fue por años asesor de Agustín Edwards y amigo íntimo de Cristian Segers, ¿no? Así es. O sea, cada cosa que hacen los caballos chilenos, Alfredo Moreno aparece en el Mercurio, por eso construye su tándem en ese mundo. Y desde ahí. Oye, llevó a los caballos incluso al aniversario de la reina, ¿te acuerdas? Claro. Hay La reina de Inglaterra. Hay dos grandes políticos que ganan en el gobierno de Piñera, porque es un gobierno que políticamente es muy defectuoso, muy malo. La derecha es derrotada en la elección, de hecho, por la falta de muñeca de Piñera. Chadwick y Moreno, ¿no? Son Chadwick y Moreno. Hay dos que suben de velo todavía más. Chadwick, consagrando su condición de mapu transversal, Correcto. decisivo, Exactamente. hace algo que nadie había logrado hacer, que es tomarle la oreja a Piñera. Es decir, lo que Piñera hace en política depende de lo que dice Chadwick. Y eso hasta ahora no había ocurrido. Kispeter estaba debajo de Piñera, era el hombre fiel, secundario, pero entró a tomar la confianza de Piñera, que es algo muy difícil. Porque le salvó el gobierno. Oye, ¿te acordás que antes que entrara Chadwick al gobierno era un gran desastre? político mapu, en el fondo leal, que en el alma del mapu Chadwick, que en el fondo Totalmente. habla del poder. Habla como mapu. El lenguaje del poder y en ese sentido. Y el otro es Moreno, que lo que hace este cargo es ser reconocido por los empresarios como primus inter pares. Es decir, un empresario que es considerado uno de ellos, en términos de fortuna, de patrimonio, con habilidades blandas y capacidades políticas que el resto no tiene. Entonces, desde el punto de vista empresarial, a mi juicio está bien elegido, porque a los empresarios les da lo mismo la Recordemos moral. que el candidato, con los votos, todo indica listo para la CPC, la Confederación de la Producción. Sin competencia, porque Sí, además lo no demás va a competir Lo demás se siquiera. han ido O bajando. sea, es oye. un exitazo, o sea, la capacidad que tiene De neutralizar. por presencia fáctica al resto de los... Habla mucho del país que vimos, ¿no? Sí, pero el No. tipo, acuérdate, salió del gobierno. ¿Cuántos meses se demoró 5. en pasar a encargarse del lío de Del Penta? Banco Penta, 5 meses. 5 meses. Eso está prohibido en la legislación extranjera. Sí, en todo el O sea, mundo mínimo estaría un plazo de un colgado. año. Y ahora Se pasa al gremio. De la cosa potente y llena de caca, pues, bueno, que ser un lodazal de caca que era Penta y todo ese problema, pasa a una cosa de alfombra roja, felpa, que Bueno, es la Confederación de Producción y Comercio, Es que los CPC, criterios Gran Líder. claro, es que Renato habla del mundo desarrollado, pero esto es un país bananero, en un país bananero Totalmente. imposible, donde el empresariado no entiende el discurso de la separación de los poderes y su rol. Está Bueno, mucha pero cosa porque la misión de la justamente- opinión, oye, de los medios de comunicación, entre otros factores... podemos sembrar en el desierto, sin duda, si hay eso que lo hacemos, sembrar en el pero- desierto hasta que el gran empresariado entienda que hay límites, hay tiempos que hay que respetar, hay funciones que no pueden juntarse. Ahora ¿O yo no? diría, ¿O no, Mirko? Tú eres No, más yo escéptico. creo que el deber ser, pero la práctica, el hecho de que ya te habla de un desarrollo exitoso chileno, que es no es un problema de PIB, es un problema de mentalidad. O sea, ¿cómo le vas a hacer entender a los empresarios que son los grandes actores de poder desde el retorno a la democracia, desde el retorno a las elecciones, a mi juicio, el año 90? ¿Cómo le vas a decir, señor, usted ya no tiene poder, no tiene un lugar circunscrito en la sociedad que es producir? Le vamos a aplicar Platón, entonces ustedes están en el cuarto lugar de importancia dentro de la jerarquía de los ciudadanos, porque Platón decía, creía en el gobierno de los filósofos, entonces los filósofos estaban en la cima porque eran los que tenían conciencia y comprensión total de los asuntos humanos y sociales. Entonces yo decía, los mercaderes del cuarto lugar, no, pero ¿cómo los bajamos del primero al cuarto lo que correspondería fuera su lugar? Es imposible, porque además siguen controlando, porque con gobiernos débiles, inútiles como este,
que son simplemente tiempos de alargue en un proceso social de descomposición que está viviendo la sociedad chilena. Yo diría más que descomposición, yo creo que reordenamiento. El reordenamiento, la descomposición del poder como lo entendimos, se está comprendiendo otra cosa. Comparto tu optimismo. Yo diría una cosa para cerrar ese punto, que es que a mi juicio la transición como régimen es corrupto. Es un régimen corrupto. Más allá de si las personas son corruptas o no, el régimen es corrupto. Y parte de la corrupción de ese régimen es que las altas burguesías, las élites, la fronda, ha hecho invisible la distinción público-privado. O sea, en las altas burguesías no hay ni público ni privado, hay simplemente intereses cruzados, ¿verdad? Claro, en la teoría política existe. Pero para ellos no, en la práctica no. Pero en la práctica no. Y enseguida yo diría, el gran truco del neoliberalismo chileno, la gran magia conceptual del neoliberalismo chileno es que por un lado el concepto dice el Estado es malo, el Estado es perverso, fuchi el Estado, pero por otro lado venga el Estado para acá. Entonces se quedan con el Estado a la vez que hablan contra el Estado. Entonces la captura regulatoria que se llama la ciencia política es tan perfecta porque no lo parece. Porque parece que están contra el Estado, pero en realidad se están quedando con las condiciones regulatorias en las cuales funciona el mercado. Y por eso te explica Sename, por eso te explica Transantiago, por eso te explica el registro civil. Ley de pesca. Por eso servicio electoral, una serie de cosas que, oye, ¿por qué estamos descubriendo que el país no funciona? No, pues el Estado fue exactamente capturado, demolido culturalmente y capturado económicamente. Hay mucho que hacer, porque conceptualmente los gobiernos de concertación y después se continúa con Piñera como cuarto gobierno, quinto y después Bachelet tratando de hacer cambios, pero tan chapuceramente que al final estamos todos enredados en estos cambios que incluso había mayorías políticas para hacerlo, pero se hicieron tan mal y con tan mala gente que, bueno, no quiero meterme en eso, pero el apoyo conceptual, el axioma es una alianza público-privado, ¿cierto? Pero que el sector público con un órgano regulador fuerte que impida lo que tú mencionas. Con paz social. Esa era como la trilogía virtuosa, ¿no? Alianza público-privada que genera riqueza, que permite la distribución con un órgano y con paz social. Pero hoy día, por eso hablo yo de distribución del poder, hoy día lo que está tambaleando, entre otras cosas, es la paz social. Totalmente. Y cuando, para terminar, porque tengo aquí... Y el crecimiento. Bueno, el crecimiento no, por eso que te repiten como mantra un crecimiento, porque era esencial en esa dinámica. Y por eso no hablamos de distribución. Cuando es curioso eso, porque mira, disculpa Federico que me siga alargando, pero es muy curioso el crecimiento, porque Enrique Correa, en los años 50-60, usted sabe que iba a ser cura, ¿no? Y se sale de ser cura, hablaba como sacerdote, primero sobre Frei Montalva y la Revolución en Libertad, después hablaba como sacerdote sobre la revolución marxista de la Unidad Popular, ¿verdad? Y ahora habla como sacerdote del crecimiento y del modelo. Es decir, la retórica sigue siendo exactamente la misma, solo que cambia el sustantivo. Pasamos de Dios a la revolución al crecimiento, pero la retórica sigue siendo la misma. Pero siempre sigue siendo del mismo Porque Dios. Correa es tan brillante y entiende que lo fundamental no es lo que parece, que eso es la construcción de una narrativa. Exactamente. El modelo solo podía parecer exitoso cuando en verdad hacía agua por todas partes, cuando había una narrativa que mantenía esa zona oscura invisibilizada. Claro. Y eso es lo que se empieza a desarmar. Y por eso va, el mundo no era como nos habían contado. Y por eso Mirko va a ICARE, a ENADE, a PERCADE, a hablar sobre el modelo, porque él en el fondo, yo entiendo el rol de Enrique Correa y creo que él mismo así lo ve, él es el líder de la feligresía. Y al ser el líder de la feligresía tiene la responsabilidad por un lado de que no se les desbanden las ovejas, ¿verdad? Y por el otro, en esta situación de caos que deben ver ellos porque se les desarma su contexto de trabajo, digamos, él siente la responsabilidad, creo yo, de componer la situación. Y fíjate que tanto él como Gino Tironi, como otros lobistas, han salido a intentar componer la situación. Decir que esto no es tan grave, que no es corrupción, que no estamos autoinfligiendo una herida, etcétera, 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 declaraciones que están en el libro, que en el fondo conducen a que hay una operación político-comunicacional para bajarle el perfil a Penta, para bajarle el perfil a Secueme, claramente. Porque lo que hay detrás, y esto es muy atendible, lo que tú dices del carácter evangelizador de Enrique Correa, no le interesa el dinero para él es un instrumento de poder. Porque todo este diseño conceptual es una estrategia de poder, en la manera en que una generación derrotada, que es la generación de los Mapu, que iba a saltar el poder con la bandera roja,
vuelve, ya ha aprendido que el mundo no es modificable, que el mundo es absolutamente perverso, que simplemente tenemos que administrar intereses y eso tenemos que hacerlo virtuoso. Y la gran lección, Mirko, la gran lección del Mapu es el poder no hay que soltarlo. Nunca. Nunca. Claro. Porque como decía el italiano, ¿cómo se llama? El democristiano que gobernó tantos años posguerra. Andreotti. Andreotti, cuando un periodista le pregunta algo así, había perdido, justo había dejado de ser primer ministro, y le dice, bueno, usted está muy cansado después de tanto tiempo gobernando. No, señorita, le dice, lo que realmente cansa es la falta de poder. La ausencia del cargo. El poder desgasta al que no lo tiene. Bueno, gracias Mirko, Federico, gracias Renato. muchas gracias al diario por todo. Oye, ¿cómo el título? Me gustó el título que pusiste hoy día al capítulo del libro, Renato. El padrino del lobby, Enrique Correa, el padrino. El padrino del lobby. Bueno, saludos al padrino del lobby. Nos vemos la próxima semana con Muchas una nueva gracias. semana política.